Io Shirai, la as de Stardom, una de las Joshis más dominantes, considerada por muchos como la mejor en el mundo. Luego de una carrera absolutamente remarcable en Japón, la genia del cielo hizo su debut en WWE como parte del Mae Young Classic. Hasta este punto, Shirai era una luchadora que no dudaba en mostrar su confianza en su posición como as. Tenía esa presencia de nobleza y dignidad, pero también empujaba los límites para defender su honor como la mejor. Esto la llevó a traicionar a su compañera de equipo Mayu Iwatani, luego de considerarla una luchadora débil, y fundar posteriormente el Queen's Quest. También vimos en el universo de lucha underground lo que sería una versión más siniestra de Io con el Black Lotus Triad. Su aparición en el Mae Young Classic la mostró como una de las competidoras más respetables de la escena. Como era de esperarse, llegó a la final del torneo para enfrentarse a Toni Storm. Es en el video promocional de esa lucha donde Shirai dice una frase interesante: "Fui la número 1 en Japón, así que si hago lo que hice en Japón, seré capaz de ganar". Llegó Evolution y Toni Storm se coronó como campeona del segundo Mae Young Classic. Por supuesto, Shirai dominó Stardom, dominó Japón, se alzó por encima de todas para ser la número 1, pero ¿qué pasa cuando la mejor del país tiene que probarse en una plataforma internacional? Shirai hizo su debut en NXT ayudando a Dakota Kai y Kairi Sane de las Tres Jinetes. Fue desde el segundo 1 que Io se involucró en asuntos de campeonato. Coincidentalmente se rodearía del plantel femenino en solidaridad ante el constante acoso de la campeona. Esto involucró la formación de un tag team entre Shirai y Sane llamado Sky Pirates y constantes oportunidades titulares que vieron a Shayna Baszler retener el campeonato a duras penas. Shayna y las jinetes parecían estar desesperadas y la oposición del plantel femenino crecía cada vez más en fuerza. Todo parecía ir bien hasta que llegó la fatídica noche del 17 de abril de 2019. Kairi Sane tendría su última oportunidad titular contra Shayna. Si Kairi perdía, no podía volver a luchar por ese título. Había un problema, y es que el hombro de la princesa pirata estaba bastante lastimado, cosa que Baszler usó a su favor. Luego de un montón de castigo, Shayna parecía que iba a dislocar a Kairi, por lo que Io Shirai salió a defenderla, causando una descalificación en favor de Baszler. No solo la reina de picas retuvo el cinturón, sino que Kairi Sane fue expulsada de NXT desde ese momento, y gracias a la interferencia de Io. Para colmo, las jinetes recuperan control de la situación, obligando a Shirai a observar cómo Shayna efectivamente termina en lesionar el hombro de su mejor amiga. Io, llorando, ve la realidad que Baszler tanto dice ser. Ve el mundo real, muy lejano del Japón donde Shirai era la reina. Ve un mundo donde la nobleza y la dignidad no valen absolutamente nada. A este punto ha pasado más de medio año y Shirai era solamente una más del plantel. Definitivamente no consiguió lo que se propuso por allá en la final del Mae Young Classic, ser la número 1. De hecho, lo que más hizo hasta ahora fue asistir a sus compañeras. Tras esto, Io gana una aliada en Candice LeRae, quien acababa de terminar sus asuntos con el problema de DIY y estaba lista para hacer frente al reinado de terror de Shayna. Io Shirai también empieza a mostrar un lado más agresivo, en preparación a su mano a mano contra Baszler en TakeOver 25. Durante esta lucha, las jinetes están por hacer una interferencia, pero son perfectamente detenidas por Candice LeRae. Jessamine Duke y Marina Shafir no llegan a pisar el ring y la lucha sigue su curso. Shayna Baszler logra vencer limpiamente a Io Shirai. Esto causa una furia incontrolable en la japonesa, llevándola a saltar a Shayna con un palo de kendo y una silla. Mauro Ranallo resalta que este es un lado que nunca vimos de ella, y tiene razón. Incluso como el arrogante líder del Queen's Quest en Stardom, la mayoría de las veces Io Shirai jugó limpio. El 26 de junio tuvo lugar una revancha entre Baszler y Shirai dentro de una jaula de acero para prevenir todo tipo de interferencias. Pero eso no funcionó. Cuando Io está por escapar por la puerta, Shafir y Duke la bloquean. Io intenta salir por encima, Marina está por detenerla, pero luego Candice LeRae aparece para atacar a ambas. Se forma un caos en el ring, pero LeRae logra nuevamente deshacerse de las jinetes. También hay un increíble moonsault de Io hacia Shayna. La genia del cielo intenta escapar por la puerta nuevamente, pero Shayna la intercepta poniéndose encima. Shirai, sin querer, causa su propia derrota al noquear a Baszler y hacer que caiga hacia afuera de la celda. Shayna retiene el título. Candice intenta consolar a Shirai, pero esta le responde con un golpe en la cara. Io empieza a atacarla violentamente hasta que se detiene en seco y empieza a darse cuenta de lo que acaba de hacer. Io muestra confusión en su rostro y se retira rápidamente. Es entonces cuando se da cuenta de que ya no hay vuelta atrás. Io se dirige hacia abajo del ring y toma una silla para castigar a Candice.
Acto seguido, cincha el pelo de su víctima gritándole en japonés, reclamando que Candice fue la responsable de su derrota y prometiendo que iba a hacerle pagar por eso. Shirai toma a la Rey y le hace un suplex encima de la silla. Luego de esto empieza a sonreír. Esto es importante porque revela que luego de hacer todo eso, Io Shirai está aliviada. Se sacó un peso enorme de encima. No tiene que preocuparse por sus amigas, no tiene que mantener una fachada de nobleza y dignidad. Es imparable ahora. Shirai se retira admirando su obra, diciendo que de no ser por Candice, ella sería campeona ahora. Grita que no necesita a los fans, ni a Candice, ni a Kairi. Efectivamente, Io Shirai dijo que no necesita a Kairi Sane. ¿Acaso Io causó a propósito la descalificación de Kairi? ¿Habrá sido un deseo subconsciente? ¿O acaso esa situación la hizo despertar más adelante? Es innegable que la tortura mental de Baszler llevó a Shirai a sus límites, haciéndole a cuestionar su propia moralidad. También es innegable que la carrera de Kairi en WWE supere a la de Io, por ahora al menos. Esto es algo que pasa en la vida real también. Solo en momentos de absoluto riesgo e intensidad mostramos quiénes somos realmente. Solo podemos responder a nuestros pensamientos más internos. Io salvó el brazo de su amiga, pero también la perjudicó, quitándola para siempre de la contienda. En teoría, Shirai se enojó con Candice LeRae por interferir en su lucha para salvarla, cosa que ha hecho durante casi toda su estadía en NXT. Más específicamente, la ironía está en que Shirai fue la directa responsable de su propia derrota, al permitir que Baszler saliera de la jaula. Io expuso completamente su naturaleza arrogante, su desesperación, por ser la número 1 en todo el mundo. Con una Io Shirai totalmente liberada e independiente, el plantel femenino de NXT tiene otro dolor de cabeza de qué preocuparse, y no puedo esperar a ver qué depara el futuro de esta nueva villana. Soy el Safter, hasta la próxima.